Yo tenía solo 13 años cuando él me quitó lo que yo más guardaba con tanto cuidado, aquello que toda niña guarda para cuando sea grande. Nunca voy a olvidar su mirada aquella noche, el miedo que sentí cuando se acercó a mi cama con aquellas manos grandes y toscas. Mi nombre es Ana Beatriz Juárez. Hoy tengo 84 años y vivo en una casita sencilla en las afueras de Querétaro, en el interior de México. Cuido mi huerto de cilantro y chiles, de mis gallinas, y paso los días recordando la vida que comenzó demasiado pronto, antes de tiempo, cuando yo era solo una niña. Estoy sentada aquí en el banco de madera de mi patio, sintiendo el sol tibio en mi espalda envejecida. Las gallinas escarban la tierra en busca de lombrices. Mi huerto me da todo lo que necesito para vivir. El viento mece las hojas del árbol de jacaranda que don Ernesto Salgado plantó hace más de 60 años. Todavía da una sombra fresca y flores moradas cada verano, como si él todavía estuviera aquí cuidando de todo. Las personas que pasan por el camino de tierra y me ven aquí sentada piensan que soy solo otra viejita común, de esas que se despiertan con el canto del gallo y duermen cuando el sol se pone. Nadie imagina la historia que cargo dentro del pecho. Una historia que marcó mi carne y mi alma, que comenzó en un día caluroso de enero de 1952, cuando yo todavía tenía trenzas en el cabello, los pies descalzos y un vestido remendado por mi madre. El polvo de Querétaro, fino y rojizo, guarda muchas historias de amor, de pérdida, de comienzos que se disfrazan de finales, se asienta sobre los techos de teja y penetra por las rendijas de las ventanas antiguas, testigo silencioso de vidas enteras. Antes de desvelar uno de esos secretos, enterrado bajo el sol implacable de México, pido un instante de su atención. Si aprecia los relatos que conmueven el alma y nos hacen reflexionar, considere suscribirse a nuestro canal. Es su curiosidad la que da vida a estas narrativas. Ahora, volvamos al polvo, al calor y a una tarde que lo cambiaría todo. Parte 1. El extraño en la sala. El aire en la sala de estar de la Hacienda Santa Luz era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Afuera, el sol de enero castigaba los campos de agave, pero allí dentro, la penumbra de las pesadas cortinas de terciopelo creaba una isla de frescura y tensión. Ana Beatriz Juárez, con sus 20 años recién cumplidos, mantenía la postura erguida en la silla de madera oscura. Sus manos, normalmente ágiles y ocupadas, reposaban quietas sobre su regazo, una sobre la otra, en una calma que le costaba cada fibra de su ser. Frente a ella, de pie junto a la chimenea apagada, estaba Alejandro Salgado. Él era una figura desplazada en aquel ambiente rústico y noble. Su traje gris, impecablemente cortado, hablaba de la Ciudad de México, de oficinas con aire acondicionado y de una vida que no conocía el olor de la tierra mojada. Tenía los mismos ojos oscuros de su padre, pero donde los de don Ernesto contenían el peso de la experiencia y una dureza forjada por el trabajo, los de Alejandro centelleaban con una mezcla de desdén y rabia contenida. Acababa de llegar, convocado por una carta urgente. No veía a su padre desde hacía casi 2 años, y lo que encontró lo dejó en estado de shock. Don Ernesto, el hombre que era una fuerza de la naturaleza, estaba confinado a una silla de ruedas en su habitación, con la mirada perdida y el habla arrastrada, víctima de un mal súbito que le había robado la vitalidad. Y esta joven, esta muchacha de campo que apenas debía saber firmar con su nombre cuando llegó, estaba sentada en la silla de su difunta madre, con los libros de cuentas de la hacienda abiertos sobre la mesa. «Así que es verdad», dijo Alejandro, su voz cortante rompiendo el silencio. «Lo conseguiste. La niña asustada que mi padre trajo de la miseria ahora se sienta como la reina del castillo». Ana Beatriz levantó la barbilla, un movimiento sutil, pero cargado de significado. Sus ojos, de un castaño profundo y límpido, se encontraron con los de él sin vacilar. «Yo cuido de su padre y administro esta casa porque él me enseñó y me confió esta tarea, señor Alejandro». Él soltó una risa corta y amarga. «¿Confió? ¿O lo hechizaste?» Un viejo enfermo y solitario es presa fácil para una oportunista. «Dime, ¿qué le prometiste para que te entregara el control de todo lo que mi familia construyó?» La acusación quedó flotando en el aire, venenosa e injusta. Cada palabra era una bofetada. Para cualquier otra persona, aquella escena sería la confirmación de todos los chismes que corrían por la región. Pero para Ana Beatriz, era solo la culminación de un camino largo y sinuoso, un camino que comenzó 7 años antes,
en una casa de adobe con suelo de tierra, cuando ella era apenas una niña cuyo único tesoro era una muñeca de trapo. Lo que aquel hombre veía como una usurpadora era, en realidad, la única guardiana del alma de aquella hacienda, y él no tenía la menor idea de lo que ella había sacrificado y recibido para llegar hasta allí. Parte 2. La casa de adobe y el olor de la pobreza. 7 años antes, en 1952, la vida de Ana Beatriz Juárez, a los 13 años, era un ciclo inmutable, regido por el sol y la necesidad. Su casa, en las afueras de un pequeño pueblo enclavado entre las colinas áridas de Querétaro, estaba hecha de adobe y sueños menguados. El suelo era de tierra apisonada, compactada por años de pies descalzos, y el aire era una mezcla perenne del olor a humo del fogón de leña, del maíz moliéndose y del polvo que el viento terco traía del campo. Era la tercera de 8 hermanos, una escalera de niños con edades tan cercanas que parecían peldaños. Su padre, un hombre de piel curtida y hombros encorvados por el peso de una vida de trabajo incesante, luchaba con una pequeña milpa de maíz que, en los años buenos, apenas alimentaba a la familia. En los años malos, como aquel, el hambre era una visitante constante, una presencia silenciosa en la mesa que convertía cada tortilla en una bendición y un recordatorio de la escasez. Ana Beatriz era una niña callada y observadora. Tenía el cabello negro y espeso, casi siempre recogido en 2 trenzas que caían por su espalda, y unos ojos que parecían absorber el mundo con una gravedad inusual para su edad. Veía la preocupación grabada en el rostro de su padre cuando miraba al cielo, implorando una lluvia que no llegaba. Veía el cansancio en los hombros de su madre, que se desvivía para hacer rendir la poca comida, remendar ropa ya gastada y calmar los llantos de los más pequeños. Aquel año, la sequía había sido particularmente cruel. El maíz creció raquítico, las mazorcas eran pequeñas y fallidas. El pozo del pueblo estaba cada vez más profundo. La deuda en la pequeña tienda del pueblo, donde compraban frijoles y manteca a crédito, crecía como una mala hierba. Las noches estaban llenas de los rezos fervorosos de su madre a la Virgen de Guadalupe y del silencio pesado de su padre, que fumaba su cigarro de hoja en el umbral de la puerta, mirando una oscuridad que parecía reflejar su futuro. Ana Beatriz, con su aguda sensibilidad, sentía la desesperación infiltrarse por las grietas de las paredes de adobe. Ayudaba en todo lo que podía. Cuidaba de sus hermanos menores, acarreaba agua, ayudaba a su madre a hacer las tortillas. Su único escape era una pequeña muñeca de trapo, con cabellos de lana negra y un vestido hecho de un retal de tela floreada, un regalo precioso de su madre. En los pocos momentos de soledad, sentada a la sombra de un nopal flaco, le contaba a la muñeca sus miedos y sus pequeños sueños: tener un vestido nuevo para la misa del domingo, comer un trozo de dulce de leche, aprender a leer las palabras en los carteles de la tienda, sueños tan sencillos que parecían, aún así, inalcanzables. Fue en ese escenario de tierra seca y esperanza menguante que una carreta imponente, tirada por 2 caballos fuertes y bien cuidados, se detuvo un día frente a su casa, levantando una nube de polvo que anunciaba un cambio irreversible. Parte 3. Un hombre y un acuerdo silencioso. El hombre que bajó de la carreta era don Ernesto Salgado. Su presencia era tan abrumadora como la de la propia hacienda Santa Luz, de la que era dueño. Era alto y de hombros anchos, con un rostro surcado por arrugas profundas que contaban historias de sol, viento y decisiones difíciles. Vestía pantalones de trabajo limpios, una camisa de algodón blanco y botas de cuero que parecían valer más que todo lo que la familia de Ana poseía. Su cabello era casi todo blanco, pero sus ojos, de un negro penetrante, todavía ardían con la llama de la autoridad. El padre de Ana Beatriz salió a recibirlo, limpiándose las manos sucias de tierra en el pantalón remendado. Había una mezcla de deferencia y pavor en su gesto. Don Ernesto era una leyenda en la región, conocido por su dureza en los negocios, pero también por una extraña forma de honor. Nunca rompía su palabra. Los 2 hombres conversaron junto a la cerca de alambre de púas que delimitaba la propiedad de la familia. Ana los observaba desde la rendija de la puerta, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. No podía oír las palabras, pero entendía el lenguaje corporal. Su padre gesticulaba hacia la casa, hacia los niños que jugaban en el polvo, hacia la milpa seca. Su postura era de súplica, de un hombre acorralado,
Don Ernesto escuchaba en silencio, su mirada recorriendo la escena de pobreza con una expresión indescifrable. La conversación duró lo que pareció una eternidad. Finalmente, don Ernesto señaló con la barbilla en dirección a Ana. Su padre dudó un instante. Todo su cuerpo se contrajo, y luego asintió lentamente, un movimiento de cabeza que pareció arrancarle el alma. Cuando el padre regresó a la casa, su rostro era una máscara de dolor resignado. La madre, que también lo había observado todo, ya lloraba en silencio, cubriéndose la boca con el delantal para ahogar los sollozos. Él no pudo mirar a Ana. Habló hacia el suelo de tierra. «Don Ernesto necesita ayuda en la casa grande», dijo, con la voz ronca. Él te cuidará. Tendrás comida, un techo, ropa. No te faltará nada». Nadie usó las palabras correctas. Nadie dijo entregada, vendida o cambiada. Pero Ana Beatriz, con su sabiduría de 13 años forjada en la necesidad, entendió perfectamente. Estaba siendo intercambiada por la supervivencia de su familia. Don Ernesto no quería una criada cualquiera. Los chismes del pueblo decían que era viudo desde hacía muchos años y buscaba a alguien para su casa. Su madre la agarró en un abrazo desesperado, mojándole el cabello con sus lágrimas. «Sé una buena niña, mija. Obedece. Reza», le susurró al oído. Ana no lloró. Una extraña somnolencia se apoderó de ella. Era como si estuviera viendo su propia vida desde fuera. Su padre fue a la parte de atrás y regresó con un costal de arpillera. Dentro había víveres: harina, frijoles, arroz, manteca, azúcar. Suficiente para varios meses. El precio de su partida. Era firme y grande, el peso de aquel intercambio. En ese momento, se dio cuenta de lo que el hombre se había llevado. Con solo 13 años, él se llevó mi infancia. Parte 4. El viaje a lo desconocido. La despedida fue tan rápida y silenciosa como el acuerdo. Su madre juntó las pocas prendas que tenía en una pequeña bolsa de tela. Un vestido remendado, una blusa gastada, su ropa interior. Ana Beatriz se aferró a su muñeca de trapo, como si fuera el último ancla en el mundo que conocía. Al subirse a la carreta, sus piernas temblaban tanto que casi se cae. Don Ernesto extendió una mano grande y callosa para ayudarla, pero ella retrocedió instintivamente y subió sola, sentándose en la parte de atrás, lo más lejos posible de él. Él no dijo nada, solo chasqueó las riendas y los caballos comenzaron a moverse. Ella no miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, la visión de su madre llorando en el umbral y de sus hermanos mirando sin comprender la rompería en 1000 pedazos. Mantuvo la mirada fija al frente, en el camino de tierra que se extendía como una serpiente polvorienta hacia un futuro que la aterrorizaba. El silencio en la carreta era absoluto, roto solo por el chirrido de las ruedas y el trote rítmico de los cascos de los caballos. El sol le daba en la cara, pero no sentía el calor. Sentía solo un frío interior, un vacío que se expandía en su pecho. Cada metro que la alejaba de su casa de adobe era un metro más en su soledad. El mundo que conocía era pequeño y familiar. El camino al pozo, la pequeña ermita del pueblo, la milpa de su padre. Ahora, el paisaje que se desplegaba a su alrededor era vasto y extraño. Pasaron por campos de agave de un verde azulado, cuyas hojas puntiagudas parecían lanzas apuntando al cielo. La tierra era más rica, más oscura. Las cercas eran de piedra, no de alambre de púas. Todo hablaba de riqueza y poder, un mundo completamente ajeno al suyo. Don Ernesto se mantuvo de espaldas a ella durante todo el viaje. Era una presencia imponente y silenciosa. Ana estudiaba su espalda ancha, la forma en que sostenía las riendas con una certeza tranquila. Se preguntaba qué estaría pensando. ¿Sentiría algún remordimiento? ¿O la veía solo como una adquisición más para su hacienda? ¿Como un nuevo animal o una herramienta? Después de lo que pareció una vida entera, el camino se ensanchó y los muros altos y encalados de la hacienda Santa Luz aparecieron en el horizonte. Un gran portón de hierro forjado, con las iniciales ES entrelazadas, se abrió para ellos. La carreta entró en un patio de piedra, en cuyo centro una fuente de azulejos de colores arrojaba agua, un sonido que para Ana era el colmo del lujo, y frente a ella, imponente y hermosa, estaba la casa grande, de 2 pisos, pintada de un blanco deslumbrante, con ventanas y puertas de un azul turquesa vibrante. Un porche cubierto, con columnas de madera y macetas de geranios rojos, rodeaba toda la planta baja.
Era más magnífica y aterradora que cualquier cosa que hubiera imaginado. Esta era su nueva casa, su nueva jaula. Parte 5. Un palacio de soledad. Al bajar de la carreta, con las piernas aún inestables, Ana Beatriz se sintió como una hormiga ante un palacio. La casa grande parecía mirarla desde arriba, con sus muchas ventanas como ojos que la juzgaban. El aire olía a flores, a cera de piso pulida y a algo más, una opulencia que le era completamente extraña. 3 mujeres salieron de la casa para recibirlos. La primera era doña Lupita, la cocinera. Era una mujer robusta, de mediana edad, con un rostro redondo y mejillas sonrosadas que sugerían una naturaleza bondadosa. Su sonrisa, aunque contenida, fue el primer atisbo de calidez que Ana vio ese día. La segunda, Marisol, era su opuesto. Delgada, de rostro anguloso y ojos perspicaces que la evaluaron de arriba a abajo, con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. Era ella quien cuidaba de la limpieza de la casa. La tercera, Rosaura, una joven no mucho mayor que Ana, tenía un aire cansado y se limitó a bajar la cabeza. Era la lavandera. Don Ernesto se dirigió a ellas con su voz de mando. Esta es Ana Beatriz. A partir de hoy vivirá aquí. Muéstrenle su habitación y enséñenle lo que necesita saber. Doña Lupita, ocúpese de su alimentación. La forma en que dijo «vivirá aquí» no especificaba su función, dejando un vacío de incertidumbre que flotó entre todas ellas. ¿Sería una nueva criada? ¿Una protegida? ¿Algo más? La mirada de Marisol se volvió aún más aguda. Lupita se acercó a Ana con pasos suaves. «Ven, niña, debes estar cansada del viaje». Su voz era suave y maternal. Ana la siguió al interior de la casa, sintiendo las miradas de Marisol y Rosaura en su espalda. El interior era aún más impresionante. El suelo era de baldosas de terracota pulida, frías bajo sus pies descalzos. Los muebles eran de madera oscura y maciza, tallada con detalles complejos. Había alfombras de colores, cuadros con paisajes en las paredes y un silencio imponente que resonaba a cada paso. La habitación que le asignaron no era una de las habitaciones de criados en la parte trasera de la casa, como esperaba. Era una pequeña habitación en el piso de arriba, cerca de la escalera principal. Tenía una cama de verdad, con un colchón y sábanas blancas y almidonadas. Una pequeña ventana con postigos de madera daba a un jardín interior con bugambillas y un pequeño limonero. Había una pequeña cómoda y una palangana de cerámica con una jarra de agua para lavarse. Para Ana, aquello era un lujo inimaginable, pero la belleza de la habitación no disminuía su miedo. La proximidad a las habitaciones principales, a la habitación de don Ernesto, le enviaba escalofríos por la espalda. «Este será tu lugar», dijo Lupita, colocando la pequeña bolsa de tela de Ana sobre la cama. «Descansa un poco. Luego, ven a la cocina a comer algo». Cuando Lupita se fue y cerró la puerta, Ana se quedó sola en el silencio. Se acercó a la ventana y miró el jardín. Era hermoso, pero los altos muros que lo rodeaban lo hacían parecer una prisión. Se sentó en el borde de la cama, el colchón suave hundiéndose bajo su peso. Apretó su muñeca de trapo contra su pecho. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente brotaron, silenciosas y cálidas, rodando por su rostro y goteando sobre la tela gastada de su vestido. Estaba rodeada de más comodidad de la que jamás había conocido, pero nunca se había sentido tan pobre y sola en toda su vida. Parte 6. La larga noche de espera. La primera noche en la hacienda Santa Luz fue la más larga de la vida de Ana Beatriz. Después de comer un plato de frijoles con arroz y un trozo de queso fresco en la cocina, bajo la atenta mirada de Lupita y la fría vigilancia de Marisol, se retiró a su habitación. El sol ya se había puesto, pintando el cielo de naranja y morado, pero la oscuridad que se instaló afuera no era nada comparada con la que sentía por dentro. Se lavó la cara y las manos en la palangana de cerámica. El agua fresca, un shock momentáneo que la devolvió a la aterradora realidad. Dudó en ponerse el gastado camisón que había traído. Parecía un harapo en aquella habitación inmaculada. Acabó durmiendo con su propio vestido, sintiéndose más protegida dentro de su ropa familiar. Se acostó en la cama, pero el sueño no venía. El colchón era demasiado blando, las sábanas demasiado lisas. Su cuerpo estaba acostumbrado al petate duro y a la cobija áspera de su casa, y el silencio era un silencio diferente. No era el silencio del campo, lleno del sonido de los grillos y el murmullo distante de sus hermanos durmiendo.
Era un silencio pesado, denso, el silencio de una casa grande y casi vacía, donde cada crujido del piso de madera en otra habitación sonaba como un trueno. Su corazón latía con fuerza a cada sonido. Su mente, febril, imaginaba lo peor. Los cuchicheos que había oído en el pueblo sobre hombres ricos y poderosos que tomaban a muchachas pobres resonaban en sus oídos. Esperaba, a cada minuto, oír pasos acercándose a su puerta. El pomo girando. Cada vez que el piso crujía en el pasillo, se encogía bajo la sábana, conteniendo la respiración, el cuerpo rígido de pavor. Su muñeca de trapo estaba aplastada contra su pecho, su única confidente en aquel terror silencioso. Pensó en su padre. ¿Habría entendido lo que estaba haciendo? ¿O la desesperación lo cegó al destino que le había trazado? Pensó en su madre. ¿Estaría rezando por ella en ese momento? La imagen de su familia, probablemente cenando los frijoles y el arroz que eran su precio, le hizo un nudo en la garganta. Ella era su sacrificio. Las horas se arrastraron, lentas y tortuosas. La luna subió en el cielo, proyectando sombras alargadas en su habitación a través de las rendijas de la ventana. Oyó un reloj de péndulo dar las horas en algún lugar de la casa. 10, 11, medianoche. El sonido era solemne y fúnebre. Finalmente, agotada por el miedo y la tristeza, cayó en un sueño ligero e inquieto, lleno de pesadillas confusas. Soñó que corría por una milpa interminable, con las hojas secas arañándole la cara, mientras una sombra grande y sin forma la perseguía. Se despertó de un salto con los primeros rayos de sol entrando por la ventana. Su cuerpo estaba adolorido por la tensión. El pasillo exterior estaba en silencio. La puerta había permanecido cerrada toda la noche. Nadie había venido. La ola de alivio que la invadió fue tan poderosa que la dejó mareada. Había sobrevivido a la primera noche. Pero la pregunta que la consumía permanecía. Si no era para lo que los chismes del pueblo sugerían, ¿para qué la había traído don Ernesto allí? El misterio era casi tan aterrador como la certeza. Parte 7. La rutina y los secretos de la casa. Los días siguientes establecieron un patrón extraño y contradictorio. Ana Beatriz se despertaba antes de que saliera el sol, impulsada por un hábito de toda la vida. Bajaba a la cocina, donde ya encontraba a Lupita, encendiendo el fogón de leña y preparando el café de olla, con canela y piloncillo. Inicialmente, Ana se mantuvo al margen, una sombra silenciosa en la ajetreada cocina, pero su naturaleza trabajadora no la dejaba quedarse quieta. Comenzó con pequeñas tareas: barrer el patio, ayudar a pelar verduras, acarrear agua. Lupita, viendo su disposición, comenzó a darle más responsabilidades, tratándola con una bondad maternal pero firme. Le enseñó a preparar las comidas de don Ernesto, que eran sencillas y rigurosas, y a mantener la cocina en un estado de limpieza impecable. Marisol, por otro lado, la observaba con una hostilidad velada. Le asignaba las tareas más ingratas: fregar el suelo de baldosas hasta que brillara, quitar el polvo de los innumerables muebles tallados, pulir la plata. Parecía decidida a poner a Ana en su debido lugar de criada, quizás para disipar cualquier duda sobre su ambiguo estatus en la casa. Ana cumplía todas las tareas sin quejarse, su diligencia silenciosa una respuesta a toda la desconfianza. Rosaura, la lavandera, permanecía distante, inmersa en su propio mundo de jabón, agua y ropa que fregar. Don Ernesto era una presencia fantasmal. Tomaba sus comidas solo en el gran comedor o en su despacho. Ana lo veía de reojo, cruzando un pasillo o saliendo al campo al amanecer. Nunca se dirigía a ella directamente. Solo la observaba desde lejos, con esos ojos negros y escrutadores, como si la estuviera evaluando, probando. Este distanciamiento era, para Ana, un alivio y una fuente de ansiedad. Estaba a salvo, por ahora, pero seguía siendo un enigma. Poco a poco, Ana comenzó a aprender los ritmos de la hacienda Santa Luz. Aprendió que el silencio durante las comidas de don Ernesto era sagrado. Aprendió que le gustaba el café fuerte y sin azúcar. Aprendió a reconocer el sonido de sus botas en el pasillo y a saber si estaba de buen o mal humor por cómo cerraba la puerta del despacho. La casa, que inicialmente le había parecido un palacio aterrador, comenzó a revelar sus secretos. Descubrió la despensa fresca y oscura, llena de sacos de granos, conservas y chiles secos. Descubrió la pequeña capilla en la parte trasera del jardín, donde a veces se refugiaba para rezar, sintiéndose más cerca de su madre.
y descubrió la biblioteca. Fue por accidente. Mientras quitaba el polvo en el pasillo de arriba, vio que la puerta del despacho de don Ernesto estaba entreabierta. Se asomó. Las paredes estaban forradas de estanterías de madera oscura, del suelo al techo, repletas de libros. Cientos, quizás miles de libros. La luz de la ventana iluminaba los lomos de cuero, creando un brillo dorado. Para una niña que soñaba con descifrar las palabras en los carteles de la tienda, aquella habitación era un tesoro más deslumbrante que cualquier joya. Se quedó allí, paralizada en la puerta, respirando el olor a papel viejo, cuero y tabaco, sintiendo una profunda admiración y una tristeza aún mayor. Aquel era un mundo de conocimiento, de historias, de ideas, un mundo del que estaba completamente excluida. Su incapacidad para leer nunca le había parecido una falta tan grande como en ese momento. Fue entonces cuando una voz grave sonó detrás de ella, haciéndola dar un salto de susto. ¿Te gustan los libros, niña? Era don Ernesto. Estaba parado al final del pasillo, observándola. Su corazón se heló. La habían pillado espiando. Parte 8. La mano que sostiene el lápiz. El miedo paralizó a Ana Beatriz. Ser sorprendida espiando en el despacho de don Ernesto era una transgresión grave. Bajó la cabeza, esperando una reprimenda severa, quizás incluso un castigo. Su cuerpo se preparó para la explosión de ira que creía inminente. Yo le pido disculpas, señor. Tartamudeó hacia el suelo. La puerta estaba abierta. Yo solo estaba quitando el polvo. Él se acercó, sus pasos lentos y pesados resonando en el silencio del pasillo. Se detuvo a su lado, junto a la puerta. Ana no se atrevió a mirarlo. Sentía su mirada sobre ella. Pero en lugar de ira, su voz, cuando volvió a hablar, tenía un tono de curiosidad. Te pregunté si te gustan los libros. Levantó la cabeza lentamente, sorprendida. Sus ojos se encontraron con los de él por un breve instante. No lo sé, señor. Yo no sé leer. La confesión salió como un susurro avergonzado. En su pueblo, no saber leer era la norma, no la excepción. Pero allí, en esa casa llena de sabiduría silenciosa, su ignorancia le parecía un defecto, una marca de su inferioridad. Don Ernesto no mostró sorpresa ni desdén. Miró las estanterías, luego a ella, y un extraño brillo pasó por sus ojos oscuros. Eso es algo que se puede remediar, dijo, de forma enigmática. Mañana, después de que termines tus tareas de la mañana, ven a verme a este despacho, a las 3 de la tarde, ni un minuto antes, ni un minuto después. Dicho esto, entró en el despacho y cerró la puerta, dejándola sola en el pasillo, el corazón martilleándole en el pecho con una mezcla de miedo y una chispa de algo que apenas se atrevía a nombrar: esperanza. Al día siguiente, la ansiedad de Ana era palpable. Las horas de la mañana se arrastraron, fregó, limpió y pulió con una energía febril, su mente girando con preguntas. ¿Qué querría? ¿Sería una prueba? ¿Una trampa? Lupita notó su agitación, pero no hizo preguntas. Puntualmente a las 3 de la tarde, con las manos lavadas y el delantal impecablemente limpio, llamó suavemente a la maciza puerta del despacho. «Adelante», sonó la voz desde dentro. Entró y encontró a don Ernesto sentado en su gran escritorio de madera. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. El despacho olía a puro y a papel viejo. Él señaló una silla frente al escritorio. Ana se sentó en el borde, la espalda recta como una tabla. Sobre el escritorio no había libros de cuentas ni documentos de la hacienda. Había un cuaderno de hojas blancas, un lápiz y una cartilla de alfabetización, de esas que se usaban en las escuelas primarias. Don Ernesto tomó el lápiz. «Esto es un lápiz. Con esto se escriben las palabras». Luego, tomó la cartilla y la abrió en la primera página. «Esta es la letra A. A de árbol, A de agua». Ana miró la página, el elegante símbolo negro, y luego al hombre frente a ella, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Aquel hombre temido, el dueño de todo lo que la vista abarcaba, se disponía a enseñarle el abecedario. No era un maestro paciente, era brusco, directo, y exigía una concentración total, pero era metódico. Guió su mano, enseñándole a sostener el lápiz y a trazar las primeras letras. Su mano era grande y áspera, cubriéndola de ella, pequeña y temblorosa. El contacto era firme, impersonal, el de un maestro guiando a un aprendiz. En ese momento, Ana Beatriz entendió. El titular que su mente asustada había creado
la frase inacabada que la aterrorizaba. Tenía solo 13 años cuando él me quitó mi... Finalmente se completó, pero de una manera que nunca podría haber imaginado. Él no le quitó su inocencia. Le tomó la mano para enseñarle a escribir, y al hacerlo, le estaba dando la llave de un mundo que ella pensaba que nunca le pertenecería. Parte 9. La sed de saber. Las lecciones en el despacho se convirtieron en parte de la rutina diaria de Ana Beatriz. Cada tarde, a las 3 en punto, entraba en aquel santuario de conocimiento, dejando atrás a la Ana que fregaba suelos para convertirse en la Ana que aprendía. Su mente, durante mucho tiempo infrautilizada, era como tierra seca recibiendo la primera lluvia. Absorbía todo con una avidez impresionante. En pocas semanas, ya conocía todas las letras. En pocos meses, estaba uniendo sílabas, deletreando palabras sencillas, el sonido de las palabras formándose en su boca, leídas por ella misma desde una página, era una música que la emocionaba hasta las lágrimas. Don Ernesto resultó ser un tutor implacable. No toleraba la distracción ni la pereza. Si cometía el mismo error 2 veces, golpeaba la mano sobre el escritorio, haciéndola dar un respingo. La atención es la herramienta más importante del agricultor y del estudiante, gruñía. Usa la tuya. Pero bajo su dureza, había una dedicación que intrigaba a Ana. ¿Por qué estaba invirtiendo tanto tiempo y energía en ella? A medida que progresaba, pasó de la cartilla a libros más sencillos, cuentos populares, fábulas. Ana pasaba sus noches, a la luz de una vela en su habitación, releyendo las lecciones del día, las palabras danzando ante ella, abriendo portales a bosques encantados, animales que hablaban y tierras lejanas. El mundo, que siempre había sido tan pequeño y limitado, comenzó a expandirse más allá del horizonte. Su aprendizaje no se limitó a la lectura y la escritura. Don Ernesto comenzó a enseñarle aritmética. Usaba frijoles y granos de maíz para explicarle la suma y la resta. Luego, la multiplicación y la división. No se puede dirigir una hacienda sin saber de números, decía. Los números no mienten, cuentan la historia de la cosecha, de la lluvia, de la ganancia y de la pérdida. La relación entre ellos cambió. El miedo dio paso a un profundo respeto. Él no era un padre, ni un protector en el sentido tradicional. Era un maestro, un mentor severo, y ella era su alumna más dedicada. El despacho se convirtió en su refugio, un lugar donde no era definida por su origen o su condición, sino por su capacidad de aprender. Esta nueva dinámica no pasó desapercibida para el resto de la casa. Lupita la miraba con un orgullo creciente, como si su propia hija estuviera floreciendo. Rosaura permanecía indiferente, pero Marisol, su desconfianza se convirtió en una hostilidad fría y silenciosa. Veía aquellas lecciones como una prueba más de que Ana tenía un poder inexplicable sobre el patrón, una prueba de su estatus especial y peligroso. Pequeños sabotajes comenzaron a ocurrir. Un cubo de agua, accidentalmente derramado en el suelo que Ana acababa de limpiar. Un recado importante de un trabajador que olvidó transmitirle. Ana sentía la animosidad de Marisol, pero eligió ignorarla. La alegría que sentía al descifrar un nuevo párrafo o resolver un problema de matemáticas era una armadura contra las pequeñas maldades. Estaba construyendo algo dentro de sí misma, algo que nadie podía quitarle: conocimiento. El mundo de los libros y los números le daba una sensación de poder y de valía que nunca había conocido. La niña que había llegado a esa casa sintiéndose como una mota de polvo estaba, lentamente, descubriendo que ella también podía contener un universo. Parte 10. Las sombras del juicio. La transformación de Ana Beatriz no era un secreto solo dentro de los muros de la hacienda Santa Luz. Como todo en las comunidades pequeñas, la noticia se extendió, distorsionada y embellecida por la imaginación popular. Los domingos, don Ernesto insistía en que toda la casa fuera a misa en la pequeña ermita del pueblo. Era su forma de mantener las apariencias y demostrar que su casa seguía los preceptos de la decencia. Para Ana, estas idas al pueblo eran una prueba. Si antes la gente la miraba con lástima, ahora sus miradas estaban cargadas de una mezcla de envidia, sospecha y condena. Caminaba detrás de don Ernesto y delante de las otras criadas, una posición que por sí sola ya alimentaba los chismes. Llevaba vestidos sencillos, pero limpios y bien planchados, hechos por Lupita. Ya no tenía el aire de una niña hambrienta. Había crecido,
Su cuerpo comenzaba a tomar las formas de una mujer, y su rostro, antes marcado por el miedo, ahora poseía una compostura y una inteligencia que la distinguían. Dentro de la iglesia, sentía los cuchicheos recorrer los bancos como una brisa venenosa. Es ella, la protegida del viejo Salgado. Dicen que la trata como a una reina. Pobre de su difunta esposa, su memoria deshonrada de esta manera. Lo tiene embrujado, es la única explicación. Las mujeres que antes eran amigas de su madre ahora desviaban la mirada. Los hombres la miraban con una curiosidad lasciva que la hacía sentirse sucia. Aprendió a construir una muralla invisible a su alrededor. Mantenía la cabeza alta, los ojos fijos en el altar, las manos unidas en oración, aunque su mente gritara. Lo más doloroso era la actitud de su propia familia. En las raras ocasiones en que los veía, había una extraña distancia entre ellos. Su padre parecía avergonzado, incapaz de mirarla a la cara. Su madre la abrazaba, pero había una tristeza en sus ojos, como si la hija que conocía se hubiera perdido para siempre. Sus hermanos miraban su ropa limpia y sus manos sin callos con una especie de resentimiento. Ella ya no pertenecía a su mundo, pero tampoco pertenecía por completo al mundo de la hacienda. Estaba suspendida en un limbo, juzgada por ambos lados. Una tarde, al regresar del pueblo, Marisol no pudo contener su veneno. «Te gusta la atención, ¿verdad?», siseó mientras arreglaban la cocina. «Hacer que todas esas beatas hablen de ti. Debes sentirte muy importante». Ana Beatriz dejó lo que estaba haciendo y miró a Marisol, no con ira, sino con una calma que la desarmó. «Lo que la gente piense o diga no cambia lo que soy, Marisol. Yo sé quién soy y lo que hago, y mi conciencia está tranquila». La respuesta, tan madura e inesperada, dejó a Marisol sin palabras. Ana se dio cuenta en ese momento de que las lecciones de don Ernesto le habían dado más que la capacidad de leer y contar. Le habían dado una voz, le habían dado la fuerza para defenderse, no con gritos, sino con la dignidad de la verdad. Las sombras del juicio eran largas y oscuras, pero estaba aprendiendo a encender su propia luz para caminar a través de ellas. Parte 11. La promesa en el porche. El tiempo, en la hacienda, se movía a su propio ritmo, marcado por las estaciones de siembra y cosecha. Los años pasaron, y la niña de 13 años se convirtió en una joven de 17. Su cuerpo floreció, y su mente, regada diariamente por el conocimiento, se volvió aguda y perspicaz. Ya no era solo una alumna. Don Ernesto había comenzado a discutir con ella los asuntos de la hacienda, a mostrarle los libros de cuentas, a explicarle las estrategias para la venta de las cosechas. Sin embargo, a medida que su feminidad se hacía más evidente, la tensión inicial, la pregunta sin respuesta sobre su verdadero propósito en esa casa, regresó con fuerza. Las miradas de don Ernesto sobre ella ya no eran solo las de un mentor. Había algo más, una complejidad que la dejaba inquieta. El acuerdo original, nunca verbalizado pero siempre presente, parecía estar llegando a su fecha de vencimiento. El miedo, que había estado dormido, despertó. ¿Sería ahora, después de todo lo que le había dado? Educación, dignidad, un propósito. ¿Exigiría finalmente el pago que todos en el pueblo siempre asumieron que quería? La idea la llenaba de una profunda angustia. Lo respetaba inmensamente. Le debía todo, pero el pensamiento de compartir su cama era algo que su corazón y su cuerpo rechazaban. En una noche cálida de verano, cuando el aire estaba perfumado con el olor a jazmín y la luna llena iluminaba el patio, don Ernesto la llamó al porche. Estaba sentado en su mecedora de mimbre, fumando un puro, el humo ascendiendo en espirales plateadas contra la oscuridad. Ana se acercó, el corazón latiéndole desbocadamente. Se sentó en una silla cercana, las manos retorciéndose en el regazo. El silencio se prolongó, pesado de palabras no dichas. Finalmente, él habló, su voz más suave de lo habitual. «Tienes 17 años, Ana Beatriz. Pronto serás una mujer hecha y derecha. Y sé lo que dice la gente. Sé lo que tú misma debiste pensar cuando te traje aquí». Hizo una pausa, mirando a la luna. «Cuando mi esposa, Luz, murió, esta casa perdió su alma. Me quedé solo con mi trabajo y con un hijo que apenas conocía, estudiando en la capital. Los años pasaron y la soledad se convirtió en una compañera amarga. Cuando te vi aquel día, en tu casa, vi la misma inteligencia en tus ojos que veía en los de Luz. Vi fuerza. Pensé que quizás podrías traer vida a estas paredes de nuevo.
Se volvió hacia ella, y a la luz de la luna, las arrugas de su rostro parecían más suaves. No te voy a mentir. Hubo una parte de mí, un viejo solitario, que pensó que quizás, un día, podría ser más que una alumna, que podría ser mi compañera, la señora de esta casa. El estómago de Ana se contrajo. Era la confirmación de sus peores miedos. Pero, continuó, y la palabra quedó flotando en el aire, también vi que te quité tu infancia. Y darte conocimiento, enseñarte a ser más que una campesina analfabeta, fue mi forma de intentar compensar esa deuda. No sería justo, después de darte las alas, cortarte el vuelo. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria e intensa. Por eso, esta es mi promesa para ti, Ana Beatriz. Cuando cumplas 18 años, la decisión será tuya. Si quieres quedarte aquí, como mi esposa y señora de la Hacienda Santa Luz, la puerta estará abierta. Pero si quieres partir, seguir tu propio camino, encontrar tu propio amor, te daré los medios para hacerlo. Te daré una dote que garantizará que nunca más dependas de nadie. La elección será enteramente tuya, libre y sin coacción. Las lágrimas brotaron en los ojos de Ana. Lágrimas no de miedo, sino de un alivio y una gratitud tan abrumadores que la dejaron sin aliento. Aquella noche, en el porche, bajo la luna llena, don Ernesto Salgado no solo le dio una elección, le devolvió el control de su propio destino, le dio su libertad. Parte 12. La dueña de la casa grande. El año que siguió a la promesa de don Ernesto fue un periodo de transformación final para Ana Beatriz. Liberada del miedo que la había atormentado, se sumergió en su papel en la hacienda, con una nueva confianza y autoridad. La promesa de elección no la hizo relajarse. Al contrario, la motivó a demostrar a sí misma y a él que era digna de la confianza que él había depositado en ella. Don Ernesto, como si la preparara para cualquiera de los caminos que pudiera elegir, intensificó su tutela. Las lecciones ya no se limitaban a libros y números. La llevaba consigo al campo. Le enseñó a evaluar la salud de las plantas de agave solo por el color de sus hojas, a predecir la lluvia por el olor del aire y la forma de las nubes, a negociar con los compradores de maíz. Le entregó la gestión de la casa grande. Ana pasó a supervisar a las otras criadas, a planificar las comidas, a gestionar la despensa y a controlar los gastos domésticos. Su liderazgo era diferente al de don Ernesto. Donde él mandaba con autoridad y miedo, ella lideraba con eficiencia, justicia y una tranquila comprensión de las necesidades de cada uno. Lupita se convirtió en su aliada más fiel. Juntas, eran el corazón palpitante de la casa. Lupita, con su sabiduría ancestral en la cocina, le enseñó a Ana los secretos de los moles, el punto exacto de la cajeta hecha en cazo de cobre, las hierbas que curaban y las que daban sabor. Ana, a su vez, introdujo métodos de organización que hicieron el trabajo en la cocina más eficiente, liberando tiempo para que Lupita experimentara con nuevas recetas. Incluso Marisol, aunque nunca se convirtió en su amiga, desarrolló un respeto a regañadientes por ella. Ana nunca usó su posición para vengarse de las pequeñas humillaciones del pasado. Trataba a Marisol con la misma cortesía profesional que a todos, y su innegable competencia acabó por acallar las críticas. Ana descubrió en sí misma un talento natural para la administración. Tenía una memoria prodigiosa para los detalles, una mente lógica para la organización y un instinto para la economía. Bajo su gestión, el desperdicio disminuyó. La casa funcionaba con una suavidad que no había conocido en años, y el jardín, que tomó como proyecto personal, floreció con nuevos colores y fragancias. Ya no era la niña asustada que se escondía en las sombras. Se movía por la casa con una gracia y una seguridad que imponían respeto. Daba órdenes a los trabajadores del patio. Discutía precios con los proveedores en el pueblo y se sentaba con don Ernesto en el despacho por la noche a revisar las cuentas, no como una alumna, sino como una socia. Cuando llegó su 18º cumpleaños, Ana Beatriz era, en todo menos en el nombre, la patrona de la Hacienda Santa Luz. Conocía cada rincón de la casa, cada trabajador por su nombre, cada secreto de la tierra. Don Ernesto la observaba con un orgullo que rara vez demostraba, pero que era visible en el brillo de sus ojos. La cuestión de su futuro flotaba en el aire, su promesa esperando ser cumplida o rechazada. Pero, antes de que ella pudiera tomar su decisión, el destino intervino, cambiando las reglas del juego de una manera que nadie podría haber previsto. Parte 13. El silencio del roble. El cambio fue sutil al principio.
Don Ernesto, que siempre había sido tan robusto e infatigable como un viejo roble, comenzó a mostrar signos de fragilidad. Primero, fue un cansancio que no podía disimular, una necesidad de sentarse con más frecuencia. Luego, vino un temblor en las manos que convertía su caligrafía, antes tan firme, en un garabato casi ilegible. Se empeñaba en ignorar las señales, atribuyéndolas a la edad. Hasta la mejor máquina necesita aceite de vez en cuando, decía con una terquedad orgullosa, pero Ana, que lo observaba de cerca, veía la verdad, veía la confusión momentánea en su mirada, las palabras que a veces se le escapaban en medio de una frase, la forma en que se agarraba a los muebles para mantenerse firme. La crisis ocurrió una mañana de septiembre. Ana oyó un ruido sordo proveniente de su habitación, seguido de un silencio aterrador. Corrió hacia allí y lo encontró caído en el suelo, junto a la cama, consciente, pero incapaz de moverse o hablar. Un lado de su rostro estaba caído, y sus ojos, normalmente tan llenos de fuego, estaban nublados por el pánico y la impotencia. El médico del pueblo, un hombre mayor y de pocos recursos, fue llamado. Su diagnóstico fue vago y aterrador. Un mal súbito, un ataque en el cerebro. Con cuidados, podría sobrevivir, pero su vida de hombre activo e independiente había terminado. El roble había sido alcanzado por un rayo. A partir de ese día, la dinámica de la casa cambió radicalmente. Don Ernesto quedó confinado a una cama, y más tarde, a una silla de ruedas. Su habla regresó poco a poco, pero era arrastrada y difícil. Su mente, antes tan lúcida, oscilaba entre momentos de claridad y largos periodos de confusión. Ana Beatriz asumió su cuidado con una dedicación feroz. Ella y Lupita se adaptaron a la nueva rutina: alimentarlo, bañarlo, asegurarse de que tomara sus medicinas. Era un trabajo agotador, física y emocionalmente. Ver a aquel hombre, que había sido su maestro y la personificación de la fuerza, tan vulnerable y dependiente, le rompía el corazón. Al mismo tiempo, el peso de la gestión de la hacienda cayó enteramente sobre sus hombros. Las decisiones sobre la cosecha, los pagos a los trabajadores, las negociaciones con los compradores, todo dependía de ella. Pasaba los días corriendo entre la habitación del enfermo y el despacho, tratando de mantener todo en funcionamiento. En sus momentos de lucidez, don Ernesto intentaba ayudarla. Señalaba los libros de cuentas, murmuraba consejos, pero la frustración de no poder comunicarse claramente a menudo terminaba en ataques de ira impotente, seguidos de lágrimas silenciosas. Ana se sentía abrumada por la responsabilidad. La promesa, su elección, había sido olvidada, eclipsada por la urgencia de la crisis. Ya no pensaba en irse. ¿Cómo podría abandonar a aquel hombre en su momento de mayor necesidad? Estaba atrapada, no por un acuerdo, sino por la lealtad y la compasión. La hacienda y su dueño dependían de ella, y no sabía por cuánto tiempo podría soportar el peso sola. Fue en uno de esos momentos de desesperación silenciosa, sentada en el escritorio de don Ernesto, con la cabeza entre las manos, que él, en un instante de claridad, murmuró una sola palabra que lo cambiaría todo de nuevo. Alejandro. Parte 14. La carta a la capital. La palabra Alejandro quedó flotando en el aire del despacho, frágil pero cargada de urgencia. Ana miró a don Ernesto. Su expresión era de una lucidez dolorosa. Él sabía que la situación era insostenible. Sabía que, por muy competente que fuera Ana, era una joven mujer gestionando sola un imperio, mientras cuidaba de un inválido. Necesitaba ayuda, necesitaba legitimidad, y él necesitaba a su hijo. Alejandro Salgado era una figura casi mítica en la hacienda. Era el hijo único, el heredero, que se había marchado a la Ciudad de México hacía muchos años para estudiar Derecho, y nunca más había regresado por más de unos pocos días. Las pocas veces que Ana lo había visto, era un joven distante y elegante, que parecía incómodo en el ambiente rural, como si sus raíces hubieran sido arrancadas y replantadas en el asfalto de la capital. La relación entre padre e hijo era tensa, marcada por años de distancia y expectativas no cumplidas. Don Ernesto quería un sucesor para la tierra. Alejandro quería un mundo de leyes, política y ambición urbana. «Escribe», murmuró don Ernesto, su voz un soplo. Ana tomó una hoja de papel y una pluma. La mano de él temblaba demasiado para sostener cualquier cosa. Ella se convirtió en su mano, en su voz sobre el papel. Él dictó la carta lentamente,
con largas pausas para recuperar el aliento y encontrar las palabras. No era una carta de súplica, sino una orden, atemperada por la vulnerabilidad de su condición. No entraba en detalles sobre su enfermedad, solo afirmaba que su presencia era imperativa y que asuntos urgentes relativos al futuro de la hacienda debían ser discutidos. Pero la parte más crucial de la carta vino al final. Con un esfuerzo visible, don Ernesto dictó: «La gestión diaria está a cargo de Ana Beatriz Juárez. Ella goza de mi total y absoluta confianza. Encontrarás en ella una administradora competente y una aliada leal a los intereses de esta familia. Escúchala». Ana sintió un escalofrío al escribir aquellas palabras. Era un testamento de su posición, una orden directa a su hijo para que la respetara. Don Ernesto estaba intentando protegerla. Incluso en su debilidad, sabía que la llegada de Alejandro sería una tormenta, y estaba intentando construirle un rompeolas. Cuando la carta estuvo lista, hizo un esfuerzo hercúleo para firmarla. Su firma, antes un florido orgullo, era ahora un trazo tembloroso y casi ilegible, pero era su marca. Ana selló el sobre y lo envió con uno de los trabajadores de confianza que iba a la ciudad más cercana. En los días siguientes, una nueva tensión se instaló en la casa. La espera. Ana se preparó para la llegada de Alejandro como quien se prepara para una batalla. Limpió y ordenó la casa. Puso todos los libros de cuentas en orden. Preparó informes detallados sobre las cosechas, las ganancias y los gastos. No se hacía ilusiones. Sabía cómo debía parecer la situación desde fuera, el padre anciano y enfermo, y la joven protegida al control de todo. Las palabras de don Ernesto en la carta eran una defensa, pero sabía que las sospechas de un hijo lejano serían más fuertes que la tinta en el papel. Iba a encontrarse no con un aliado, sino con un inquisidor, y tendría que luchar para defender no solo su lugar, sino el legado que había aprendido a amar y proteger como si fuera suyo. Parte 15. El regreso del heredero. Una semana después, el sonido de un motor de automóvil, un ruido extraño e invasivo en el silencio de la hacienda, anunció la llegada de Alejandro. Ana estaba en el porche, supervisando la descarga de unos sacos de semillas. Su corazón dio un vuelco. Se alisó el vestido, respiró hondo y se preparó. El coche, un sedán negro y brillante, se detuvo frente a la casa grande, levantando una nube de polvo que pareció ofendida por su presencia. El chófer salió y abrió la puerta trasera. Alejandro Salgado emergió. Era más alto de lo que recordaba, y la ciudad lo había pulido como una piedra de río. Su traje gris estaba impecable, a pesar del viaje. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, y su rostro, aunque cansado, tenía una expresión de impaciencia y preocupación. Miró la casa de su infancia, como si fuera un lugar extranjero, y luego su mirada se posó en Ana. Hubo un instante de silencio en el que los dos se evaluaron a distancia. Ana vio en sus ojos un shock inmediato, seguido de una desconfianza gélida. Él la recordaba como una niña delgada y asustada, la mujer que estaba frente a él, de postura erguida, con una tranquila autoridad en la mirada. No encajaba en sus recuerdos. Subió los escalones del porche, su maletín de cuero en la mano. No la saludó. Sus primeras palabras fueron una exigencia. «¿Dónde está mi padre?» «Buenos días, señor Alejandro», respondió Ana, su voz calmada contrastando con la urgencia de él. «Su padre está en su habitación. Está descansando. El viaje debe haberlo cansado». Su formalidad pareció irritarlo. «Lléveme con él». Ana lo condujo a través de la casa, que estaba en silencio e inmaculada. Él miraba todo con ojo crítico, como si buscara signos de negligencia o decadencia. Cuando entraron en la habitación de don Ernesto, la fachada de impaciencia de Alejandro se derrumbó. La visión de su padre, encogido en la silla de ruedas junto a la ventana, la mirada vaga, un hilo de saliva en la comisura de la boca, fue un golpe visible en su estómago. Se detuvo en la puerta, el rostro palideciendo. El hombre que recordaba, la fuerza de la naturaleza que lo había intimidado y con quien había luchado toda su vida, había desaparecido. En su lugar, había un anciano frágil y roto. «¿Papá?», dijo, su voz de repente incierta. Don Ernesto giró la cabeza lentamente. Un destello de reconocimiento pasó por sus ojos. Intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca. Extendió una mano temblorosa. «Alejandro, viniste». Alejandro cruzó la habitación y se arrodilló junto a la silla de su padre, tomándole la mano. En ese momento, no era el abogado de la gran ciudad, sino solo un hijo enfrentando la mortalidad de su padre.
Ana observó la escena desde la puerta, sintiéndose una intrusa. Les dio un momento de privacidad y se retiró en silencio. Pero cuando Alejandro salió de la habitación, minutos después, su dolor se había transformado en furia, y el objetivo de esa furia era ella. La encontró en la sala de estar, donde ella lo esperaba. Fue entonces cuando pronunció las palabras que iniciaron su guerra, las palabras que la acusaban de ser una oportunista, una reina reinando sobre las ruinas de su padre. El shock de su regreso y el dolor de ver a su padre en ese estado se habían solidificado en una única y conveniente convicción. La culpa era de ella. Parte 16. La batalla de los libros de cuentas. En los días siguientes, la hacienda Santa Luz se convirtió en un campo de batalla silencioso. Alejandro se instaló en una de las habitaciones de huéspedes y comenzó su inquisición. Se movía por la casa con la arrogancia de un conquistador reclamando su territorio, tratando a Ana no como la administradora, sino como la principal sospechosa de un crimen que aún estaba formulando. Su primera ofensiva fue dirigida al corazón de la gestión de la hacienda, el despacho. Una tarde, entró sin llamar y encontró a Ana trabajando en el escritorio de don Ernesto, actualizando los libros de cuentas. «Levántese de esa silla», dijo, su voz desprovista de toda cortesía. «Esa es la silla de mi padre». Ana se levantó lentamente, sin decir una palabra. Sintió que la sangre le subía al rostro, pero mantuvo la compostura. Él se sentó, acercó el libro mayor y comenzó a hojearlo con una expresión de desdén, como si esperara encontrar pruebas de fraude en cada página. «Quiero verlo todo», declaró. «Cada factura, cada recibo, cada nota de venta de los últimos 5 años». Durante las siguientes horas, Ana le trajo cajas y carpetas de documentos que él examinó con la meticulosidad de un abogado preparando un caso. Ella permaneció de pie, junto al escritorio, respondiendo a sus preguntas cortas y desconfiadas. «¿Por qué subió el precio del fertilizante un 10% en marzo?», cuestionó, señalando una factura. «Hubo una escasez en la producción del proveedor principal. Negocié un descuento del 5% por pagar por adelantado, lo que nos ahorró más que si hubiéramos cambiado a un proveedor de menor calidad», respondió ella de inmediato, su memoria para los detalles tomándolo por sorpresa. Continuó su embestida. Cuestionó un gasto en la reparación de una cerca, una bonificación pagada a un trabajador, la venta de una pequeña parte de la cosecha de maíz a un comprador local. Para cada pregunta, Ana tenía una respuesta lógica y fundamentada. No estaba simplemente siguiendo órdenes, entendía el negocio, la tierra y la gente. La frustración de Alejandro crecía con cada respuesta precisa. Buscaba incompetencia, deshonestidad, cualquier cosa que confirmara sus sospechas, pero todo lo que encontraba era una gestión meticulosa y eficiente. Los libros estaban impecablemente organizados, los márgenes de beneficio, a pesar de la enfermedad de su padre, se habían mantenido estables. Incluso habían mejorado en algunos sectores. El enfrentamiento culminó cuando encontró los registros de los pagos hechos a la familia de Ana. Un envío pequeño pero regular de dinero y víveres, todo debidamente anotado. «Ah, aquí está», dijo, con una sonrisa de amargo triunfo. «Pagando a su propia familia con el dinero de mi padre. Qué conveniente». Fue la gota que colmó el vaso. La calma de Ana finalmente se rompió, no con ira, sino con una dignidad herida. Eso fue un acuerdo hecho por su padre el primer día que llegué aquí. Era parte del arreglo. Él dijo que un hombre que no puede mantener a su familia no merece respeto. Él cumplió su palabra. Está todo registrado porque, a diferencia de lo que usted piensa, no tengo nada que ocultar. Su voz tembló ligeramente en la última frase. Si usted cree que he robado un solo centavo de esta casa, entonces despídame, pero no me acuse de deshonrar un acuerdo que su propio padre instituyó. Su desafío directo lo tomó desprevenido. La miró, su expresión de orgullo herido, y por primera vez, una sombra de duda pareció cruzar su rostro. No encontró a la estafadora que buscaba. Encontró a una mujer que conocía su valor y estaba dispuesta a luchar por él. La batalla de los libros de cuentas no terminó con un vencedor claro, pero marcó el inicio de un cambio sutil en su percepción. Parte 17. Ecos de verdad. Incapaz de encontrar pruebas de mala gestión en los papeles, Alejandro cambió de táctica. Comenzó a recorrer la hacienda, a hablar con los trabajadores, esperando quizás desenterrar historias de tiranía o incompetencia por parte de Ana. Se acercaba a ellos con su porte de abogado, haciendo preguntas incisivas, pero los hombres de campo eran una raza diferente a sus clientes en la ciudad.
Eran leales y no se dejaban intimidar fácilmente. Habló con el capataz, un hombre mayor llamado Mateo, que había trabajado para los Salgado desde antes de que Alejandro naciera. «¿Cómo han ido las cosas desde que mi padre enfermó?», preguntó Alejandro. Mateo se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y miró al horizonte. «La tierra no espera a que los hombres sanen, patrón. El trabajo tiene que hacerse. La niña Ana Beatriz tiene la cabeza en su sitio, nos escucha, y tiene la mano firme de su padre cuando es necesario. La hacienda sigue en pie gracias a ella». Frustrado, Alejandro buscó a los trabajadores más jóvenes, quizás más propensos a las quejas. Pero sus respuestas fueron similares. La respetaban, era justa con los salarios y se preocupaba por sus familias. Su investigación lo llevó, inevitablemente, a la cocina, el corazón de la casa grande. Encontró a Lupita amasando la masa para las tortillas, sus manos moviéndose con una destreza rítmica. Se sentó en la mesa de la cocina, un lugar que no frecuentaba desde niño. «Lupita, usted ha estado en esta casa más tiempo que yo», comenzó. «Sea honesta conmigo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que esta muchacha obtuvo tanto poder?» Lupita no detuvo su trabajo. Siguió amasando, sus ojos enfocados en la masa. «¿Poder?», dijo, su voz suave. «Lo que usted llama poder, yo lo llamo responsabilidad. Nadie se lo dio. Ella lo tomó porque nadie más lo hacía, porque era necesario». Se detuvo y se limpió las manos en el delantal, volviéndose para enfrentarlo. «La vi llegar, señor Alejandro, una niña asustada que no tenía nada, y vi a su padre darle un lápiz. La vi pasar las noches estudiando a la luz de una vela hasta que le dolían los ojos. La vi aprender cada tarea de esta casa, desde fregar el suelo hasta entender el mercado del ganado. Y la vi cuidar de su padre, cuando enfermó, con una ternura que muchas hijas de sangre no tienen. Su mirada era directa y sin miedo. Usted ha estado fuera mucho tiempo. Vio la ciudad, aprendió sus leyes. Pero las leyes del corazón y de la lealtad, esas, quizás las haya olvidado. Ana Beatriz no embrujó a su padre. Se ganó su respeto, y el mío, y el de todos los que tienen ojos para ver». Las palabras de Lupita, dichas con una sencillez y una fuerza inquebrantables, golpearon a Alejandro con más fuerza que cualquier documento o factura. Eran ecos de verdad, testimonios de personas cuya integridad no podía cuestionar. Salió de la cocina en silencio, la armadura de su certeza comenzando a agrietarse, revelando la confusión y la duda que se escondían debajo. Había venido a buscar un enemigo, pero estaba empezando a darse cuenta de que quizás estaba luchando contra la persona equivocada. Parte 18. La alianza en la sequía. La naturaleza, indiferente a los dramas humanos, decidió imponer su propia crisis. Una severa sequía, como la que había llevado a Ana a la hacienda años atrás, se abatió sobre la región. Los pozos comenzaron a secarse, el pasto se volvió amarillo y quebradizo, y las plantas de agave, normalmente tan resistentes, comenzaron a mostrar signos de estrés. Una plaga de gorgojos, atraída por las plantas debilitadas, comenzó a infestar una de las secciones más valiosas de la plantación. Era un desastre inminente que amenazaba con diezmar una parte significativa de los ingresos del año. Ana actuó rápidamente. Movilizó a los trabajadores, organizó equipos para retirar manualmente las plantas más afectadas y comenzó a investigar soluciones orgánicas para controlar la plaga, sabiendo que los pesticidas químicos podrían dañar la tierra a largo plazo. Alejandro, inicialmente, observó a distancia, su escepticismo todavía luchando contra la evidencia. Pero cuando vio la magnitud del problema y la determinación incansable de Ana, su instinto pragmático tomó el control. Su herencia estaba en riesgo. Se acercó a ella en el campo, bajo el sol implacable, el sudor manchando el cuello de su costosa camisa. «Esto no va a funcionar», dijo, señalando a los trabajadores. «Es demasiado lento. Necesitamos una solución más drástica. Los pesticidas fuertes envenenarán el suelo y afectarán las plantaciones futuras», replicó Ana, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Es una solución a corto plazo para un problema a largo plazo. Y su solución a largo plazo podría llevarnos a la quiebra a corto plazo», argumentó él. «Soy abogado. Sé cómo redactar contratos, cómo argumentar en un tribunal. Usted sabe cómo manejar esto». Era una pregunta, pero también un desafío. «Yo sé lo que la tierra nos dice», respondió ella con firmeza. «Y está pidiendo cuidado,
no veneno. Su discusión fue interrumpida por el capataz, Mateo, que se acercó con una expresión preocupada. Uno de los pozos que abastecía una parte de la hacienda se había secado por completo, y el ganado se estaba quedando sin agua. La nueva crisis los unió en una alianza forzosa. La experiencia práctica de Ana y el conocimiento teórico de Alejandro tuvieron que encontrar un terreno común. Ella sabía dónde existían antiguos manantiales subterráneos que su abuelo había mencionado. Él usó sus conocimientos de derecho para acelerar los permisos necesarios para perforar un nuevo pozo. Ella organizó a los trabajadores en turnos para combatir la plaga durante las horas más frescas del día. Él usó sus contactos en la ciudad para encontrar a un agrónomo especializado en plagas de agave que pudiera ofrecer una solución menos destructiva. Trabajaron codo con codo, hasta altas horas de la noche, en el despacho. Discutían, argumentaban, pero también escuchaban. Él quedó impresionado con su profundo conocimiento del ecosistema de la hacienda. Ella, a regañadientes, admitió que su capacidad para navegar la burocracia y acceder a recursos externos era inestimable. Una noche, agotados, compartieron una botella de agua en el porche, mirando los campos oscuros. «Usted realmente ama esta tierra, ¿no es así?», preguntó Alejandro, su voz desprovista de la hostilidad habitual. Ana miró hacia la oscuridad, donde sabía que cada planta y cada animal luchaba por sobrevivir. «Me ha dado todo lo que tengo», respondió suavemente. «Me dio un propósito cuando no tenía ninguno. ¿Cómo podría no amarla?». En ese momento, compartiendo la misma preocupación y el mismo objetivo, dejaron de ser adversarios. Eran solo dos personas luchando por salvar su hogar. Parte 19. Confesiones a la luz de la luna. La crisis de la sequía y la plaga fue controlada. El nuevo pozo fue perforado, trayendo agua y alivio. El agrónomo que Alejandro contactó introdujo un método de control biológico que funcionó, salvando la mayor parte de la plantación. La hacienda había sobrevivido, herida pero intacta. La victoria compartida disipó el último vestigio de hostilidad entre ellos. En una noche particularmente serena, después de un largo día evaluando los daños, se encontraron en la cocina. Lupita ya se había retirado, dejando una olla de café caliente en el fogón. Alejandro sirvió 2 tazas y le tendió una a Ana. El simple gesto era un tratado de paz. «Salgamos afuera», sugirió. «El aire está más fresco». Se sentaron en el porche, en el mismo lugar donde don Ernesto le había hecho su promesa a Ana años atrás. La luna creciente estaba en el cielo, arrojando una pálida luz sobre el patio. Durante un rato, bebieron su café en silencio. No era un silencio tenso, sino cómodo. El silencio de 2 personas que han pasado juntas por una prueba. Fue Alejandro quien lo rompió. «Necesito disculparme», dijo, su voz baja y seria. «La forma en que llegué aquí, lo que dije, lo que pensé de ti, estaba equivocado. Fui arrogante y ciego». Miró su taza, como si le costara encontrar las palabras. «Cuando vi a mi padre en ese estado, mi mundo se vino abajo, y era más fácil culparte a ti, la extraña, la forastera, que aceptar que mi padre, mi héroe invencible, podía simplemente romperse. Te vi en su lugar, dando órdenes, manejando su vida, y mi primer instinto fue el de un hijo enojado protegiendo su territorio». Ana escuchó en silencio, su corazón ablandándose con su confesión. Entendía su dolor, su confusión. «Entiendo», dijo suavemente. «Debió ser un shock terrible». «Lo fue», admitió, «pero eso no excusa mi crueldad. Leí los diarios de mi padre, los antiguos. Escribió sobre ti, sobre tus primeras lecciones, sobre tu progreso. Estaba tan orgulloso. Escribió que le habías devuelto un propósito. Estaba celoso, supongo. Celoso porque te dio la atención y la guía que nunca me dio a mí». La vulnerabilidad en su voz conmovió profundamente a Ana. Decidió compartir su propia historia, su propia verdad, para corresponder a la de él. «Su padre me salvó, Alejandro. Mi familia se moría de hambre. Iba a tener un futuro de pobreza e ignorancia. Él me sacó de eso, pero nunca me engañó. Me dio libros, me dio números, me dio una dignidad que no sabía que podía tener». Hizo una pausa y luego compartió el secreto más profundo. «Y me dio una opción. Me prometió que, cuando cumpliera 18 años, sería libre de irme, con los medios para construir mi propia vida. Su enfermedad llegó antes de que pudiera decidir». Alejandro la miró, sus ojos reflejando la luz de la luna.
La revelación de la promesa de su padre pareció sacudirlo. La vio, finalmente, no como una usurpadora, sino como una mujer de honor, atrapada por las circunstancias y su propia lealtad. Era un hombre mejor de lo que pensaba, dijo Alejandro, con la voz entrecortada. Y tú, eres una mujer mucho más fuerte de lo que nadie tiene derecho a esperar. Aquella noche, bajo la silenciosa mirada de la luna, dejaron de ser el heredero y la protegida. Se convirtieron simplemente en Alejandro y Ana Beatriz, dos almas solitarias que finalmente se habían encontrado en la verdad. Parte 20. Una propuesta inesperada. Con la paz establecida, una nueva normalidad se instaló en la hacienda Santa Luz. Alejandro y Ana Beatriz se convirtieron en un equipo. Él se encargaba de los aspectos legales y financieros, tratando con bancos y contratos. Ella seguía siendo el alma de la operación, gestionando la tierra y la gente con su sabiduría innata. Juntos, eran más fuertes de lo que la hacienda había sido nunca. Sin embargo, un problema persistía, un problema que el trabajo duro no podía resolver. Los chismes, su situación, el joven heredero soltero y la bella administradora viviendo bajo el mismo techo, mientras el patriarca estaba incapacitado. Era un festín para la imaginación maliciosa de la región. Los rumores comenzaron a afectar los negocios. Un proveedor de toda la vida hizo una broma insinuante. Un comprador importante dudó en cerrar un trato, cuestionando la estabilidad de la gestión de la hacienda. La reputación, en el mundo rural, era una moneda tan valiosa como el dinero, y la de ellos estaba siendo manchada. Ana sentía las miradas y los susurros más que nunca. Su posición, que había ganado con tanto esfuerzo, estaba siendo socavada no por su competencia, sino por la percepción de los demás. Alejandro, con su mente pragmática de abogado, vio el peligro claramente. Una noche, después de otro día lidiando con las consecuencias de los rumores, abordó el tema con Ana en el despacho. «Esto no puede continuar», dijo, paseándose de un lado a otro. «Tu reputación está siendo destruida. Y francamente, la reputación de la hacienda también. Necesitamos una solución permanente». Ana suspiró cansada. «¿Y cuál es, Alejandro? No puedo simplemente irme. Y tú tampoco. Tu padre nos necesita». Dejó de pasear y se volvió hacia ella, su expresión seria y calculada. «Hay una solución. Una que lo resolvería todo de una vez. Acallaría los chismes. Estabilizaría nuestra posición y protegería el legado de mi padre». Ella esperó, confundida. «Cásate conmigo, Ana Beatriz». Las palabras cayeron en el silencio del despacho como piedras en un estanque. Ana lo miró, incrédula. Pensó que estaba bromeando, pero su rostro estaba completamente serio. Eso es ridículo», tartamudeó. «Al contrario, es perfectamente lógico», argumentó, comenzando a presentar su caso como si estuviera en un tribunal. «Piénsalo. Como mi esposa, tu posición como señora de esta casa sería incuestionable. Nadie más se atrevería a susurrar sobre ti. Nuestro Frente Unido daría a nuestros socios comerciales la estabilidad que buscan. Sería un matrimonio de conveniencia, una sociedad de negocios. Nada más. Mantendríamos nuestras habitaciones, nuestras vidas separadas. Sería un contrato, para proteger todo lo que ambos hemos trabajado para construir». Vio la duda y el shock en su rostro. Su voz se suavizó. «Sé que no es lo que soñaste. Y sé de la promesa de mi padre. Él quería que fueras libre. Pero las circunstancias han cambiado. Quizás esta sea una forma diferente de libertad. La libertad de dirigir esta hacienda sin tener que dar explicaciones a nadie. La libertad de ser la patrona que ya eres, de nombre y de derecho». La propuesta era fría, calculada, y de una manera terrible, tenía todo el sentido. No era una declaración de amor, sino un movimiento estratégico, una alianza de negocios sellada con un voto sagrado. Ana se quedó en silencio, el torbellino de emociones dejándola sin aliento. Su libertad, una vez más, venía con un precio inesperado. Parte 21. La elección de la dama. Ana Beatriz no durmió aquella noche. La propuesta de Alejandro resonaba en su mente, cada palabra siendo pesada y analizada. Paseó por su habitación, luego salió al porche, buscando claridad en el silencio de la noche. Casarse con Alejandro, el hombre que la había acusado, que la había despreciado y que ahora la veía como una socia valiosa. No había amor entre ellos, solo un respeto recién descubierto y una alianza forjada en la crisis. Sería un sacrificio, el sacrificio de su sueño de encontrar algún día un amor verdadero,
Un matrimonio nacido del corazón y no de la necesidad. La promesa de don Ernesto de dejarla partir parecía un recuerdo lejano de otro mundo, de otra vida que podría haber sido. Pero, al mismo tiempo, ¿qué significaría partir? Dejar la hacienda era impensable. Era su vida, su obra. Dejar a don Ernesto, en su estado, sería una traición a la lealtad que sentía por él. Dejar el trabajo que daba sentido a sus días sería como arrancarse una parte de sí misma. Y si se quedaba, soltera, la situación solo empeoraría. Los chismes acabarían por erosionar su autoridad, convirtiendo su vida y su trabajo en un infierno diario. Estaría perpetuamente luchando contra sombras, defendiendo su honor contra insinuaciones venenosas. La propuesta de Alejandro, por fría y pragmática que fuera, ofrecía una solución, le ofrecía un escudo. El apellido Salgado le daría una legitimidad que su propio apellido, Juárez, nunca le daría. Sería la señora de la casa, no solo a los ojos de los trabajadores, sino a los ojos del mundo. Nadie cuestionaría sus decisiones. Nadie se atrevería a insinuar que era la amante del heredero. Era una elección entre dos tipos de prisión. Una prisión de juicio y sospecha constantes, o una jaula dorada, un matrimonio sin amor que le daría poder y protección. Pensó en su viaje, la niña que fue intercambiada por víveres, la alumna que devoró conocimiento, la administradora que salvó la hacienda. Cada paso había sido una lucha, una superación. Quizás este era solo un paso más. Una decisión estratégica, no del corazón, sino de la cabeza. La misma cabeza que don Ernesto le había enseñado a usar. Al amanecer, cuando los primeros pájaros comenzaron a cantar, Ana Beatriz tomó su decisión. Una calma resignada se apoderó de ella. No era la elección que su alma anhelaba, pero era la elección que su vida exigía. Encontró a Alejandro en la cocina, ya tomando su café. Él la miró, su rostro tenso de expectación. Ana respiró hondo. «Acepto su propuesta, Alejandro», dijo, su voz firme. «Acepto ser su esposa, por las razones que usted presentó, por la hacienda, por su padre». Hubo un momento de silencio. Un alivio visible pasó por el rostro de Alejandro, pero fue rápidamente reemplazado por una expresión de gravedad. «Gracias, Ana Beatriz», dijo formalmente. «No tomaré su decisión a la ligera. Prometo ser un socio justo y respetuoso». El acuerdo estaba sellado, no con un beso, sino con un asentimiento de cabeza. Un contrato, una alianza. El comienzo de un nuevo e incierto capítulo en sus vidas. Parte 22. Votos de conveniencia. La boda fue planeada con la misma eficiencia pragmática de la propuesta. Fue una ceremonia discreta, celebrada en la pequeña capilla de la hacienda, con solo un puñado de testigos. Lupita, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Mateo, el capataz, como representante de los trabajadores, y el sacerdote del pueblo, que ofició la ceremonia con una expresión de contenida sorpresa. Don Ernesto también estuvo presente. Lo vistieron con su mejor traje y lo llevaron en su silla de ruedas al frente de la capilla. Durante la mayor parte de la ceremonia, su mirada estuvo perdida en sus propios recuerdos. Pero hubo un momento, cuando Ana y Alejandro intercambiaron sus votos, en que una chispa de claridad pareció pasar por sus ojos. Los miró a los dos, y una leve sonrisa, casi imperceptible, asomó a sus labios. Nadie supo decir si comprendía la naturaleza del acuerdo, o si, en su mente confusa, solo veía a su hijo y a su protegida uniendo sus destinos, asegurando el futuro de su amada hacienda. Ana llevaba un sencillo vestido blanco que Lupita le había cosido. No era el vestido de novia de sus sueños, pero era digno. Alejandro estaba a su lado, elegante en su traje oscuro. Pronunciaron los votos con voces firmes y claras, las palabras de amor y devoción, sonando extrañamente formales y huecas en el aire de la capilla. Eran las palabras de un contrato, no de una pasión. Cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», hubo un momento de incómoda vacilación. Alejandro se inclinó y le dio un breve y casto beso en la mejilla. Fue un gesto de respeto, no de afecto. La fiesta de bodas fue un almuerzo sencillo servido en el comedor. Las conversaciones fueron contenidas. El ambiente no era de celebración jubilosa, sino de una tranquila solemnidad, como si todos entendieran que aquel era un evento de gran importancia, pero no necesariamente de gran alegría. Aquella noche, la promesa de Alejandro se cumplió.
La acompañó hasta la puerta de su habitación. «Buenas noches, Ana Beatriz», dijo formalmente. «Buenas noches, Alejandro», respondió ella. Él se dio la vuelta y se fue a su propia habitación, al otro lado del pasillo. Su puerta se cerró con un suave clic. Ana entró en su habitación y se apoyó en la puerta cerrada. Ahora era Ana Beatriz Salgado, la señora de la Hacienda Santa Luz. De nombre y de derecho, tenía el poder, la protección, la legitimidad, pero al mirar su cama vacía, sintió una soledad más profunda que nunca. Su matrimonio era una fortaleza, pero estaba sola dentro de sus murallas. Parte 23. La lenta semilla del amor. La vida después de la boda continuó muy parecida a la de antes, pero con una diferencia fundamental. Los chismes cesaron. La unión de los Salgado, por súbita que fuera, era un hecho innegable. Ana Beatriz era ahora la patrona, y su autoridad era absoluta. Como socios de negocios, eran impecables. Sus habilidades se complementaban perfectamente. Juntos, comenzaron a modernizar la hacienda. Alejandro usó sus conocimientos para obtener financiamiento e invertir en nuevos equipos de riego para combatir futuras sequías. Ana, con su profundo conocimiento de la tierra, supervisó la implementación de nuevas técnicas de cultivo sostenible, asegurando la salud del suelo a largo plazo. Sus noches seguían pasándolas trabajando en el despacho, pero las conversaciones se volvieron menos formales. Compartían sus frustraciones y sus pequeñas victorias. Descubrieron el uno en el otro un seco sentido del humor que los hacía reír en los momentos de mayor estrés. El afecto creció en los pequeños gestos. Él comenzó a llevarle una taza de té cuando la veía trabajando hasta tarde. Ella se aseguraba de que su comida favorita estuviera en la mesa cuando regresaba de un agotador viaje a la ciudad. Eran pequeñas islas de cuidado en un mar de pragmatismo. Cuidaban de don Ernesto juntos. Alejandro le leía los periódicos, y Ana le contaba las novedades de la hacienda. La presencia unida de ellos parecía calmar al anciano, que pasaba sus días en una tranquila serenidad. El cambio decisivo ocurrió aproximadamente un año después de la boda. Una noche, durante una fuerte tormenta, un rayo cayó en un árbol cerca de la casa, y el trueno que siguió hizo temblar toda la casa. Ana, que siempre había tenido miedo de las tormentas, se despertó con el corazón desbocado. Sin pensar, salió de su habitación. Instintivamente, fue a llamar a la puerta de Alejandro. Él la abrió de inmediato, su rostro surcado de sueño y preocupación. «Ana, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Fue solo el trueno», dijo ella, sintiéndose de repente avergonzada, infantil. «Lo siento, no debería haber». Él no la dejó terminar. Le tomó la mano. La de ella estaba fría, la de él cálida y fuerte. «Ven», dijo suavemente, «no tienes que estar sola». La llevó a su habitación y se sentaron juntos en el sillón junto a la ventana, observando los relámpagos rasgar el cielo. Él no dijo nada, solo sostuvo su mano, su presencia un ancla sólida en la tormenta. En ese silencio compartido, Ana sintió que algo cambiaba. La seguridad que sentía no era la de un socio de negocios, sino la de un compañero. Cuando la tormenta pasó y el silencio regresó, se miraron. La distancia que siempre habían mantenido entre ellos había desaparecido. Aquella noche, por primera vez, Alejandro no la acompañó de vuelta a su habitación. La acompañó a su cama, y el matrimonio de conveniencia, nacido de la lógica y la necesidad, fue finalmente consumado, no por obligación, sino por un deseo mutuo y una ternura inesperada. El amor, para ellos, no fue un relámpago, sino el lento florecer de una semilla plantada en suelo difícil, regada por el respeto, la admiración y la camaradería. Descubrieron que el corazón, a veces, sigue caminos más lógicos de lo que se imagina, encontrando su hogar en los lugares más inesperados. Su sociedad se volvió completa. Tuvieron 3 hijos, que crecieron corriendo por los mismos campos que Ana había aprendido a amar, llenando la casa grande, antes silenciosa, con risas y vida. Parte 24. El círculo completo. Pasaron las décadas. La Hacienda Santa Luz floreció bajo la gestión conjunta de Ana Beatriz y Alejandro. Sus hijos crecieron, fueron a la universidad, una oportunidad que Ana se aseguró de darles, y regresaron con nuevas ideas. El hijo mayor, Ernesto, nombrado en honor a su abuelo, finalmente asumió la gestión diaria de la hacienda, combinando la sabiduría de la tierra de su madre con la visión de negocios de su padre. Don Ernesto vivió hasta una edad muy avanzada.
Su mente nunca se recuperó por completo, pero vivió sus últimos años rodeado del amor y el cuidado de la familia que, inadvertidamente, había ayudado a crear. Murió pacíficamente mientras dormía, un viejo patriarca satisfecho, dejando atrás un legado mucho más rico y complejo de lo que jamás podría haber planeado. Alejandro y Ana envejecieron juntos. Las líneas en sus rostros contaban la historia de una vida de trabajo compartido, de preocupaciones superadas y de un amor profundo y tranquilo. Sus manos, ahora arrugadas, se encontraban con la misma naturalidad con que respiraban. Su matrimonio, que había comenzado como un contrato, se convirtió en la roca sobre la que se construyeron sus vidas. Cuando sintieron que su trabajo estaba hecho, tomaron una decisión. Pasaron el control total de la hacienda a su hijo y se mudaron a una casa más pequeña y sencilla, en los límites de la propiedad, pero aún con vistas a los campos de agave que eran su vida. Era una casa parecida a la que el padre de Ana había soñado tener algún día, una casa con un pequeño huerto y espacio para algunas gallinas. Alejandro falleció primero, unos años después de la mudanza, serenamente, en su jardín, con la mano de Ana en la suya. Su pérdida fue un golpe profundo, pero Ana encontró consuelo en la familia que habían construido y en los recuerdos de una vida plena. Ahora, con 84 años, Ana Beatriz Juárez Salgado pasaba sus días a un ritmo tranquilo. Cuidaba su huerto de cilantro, chiles y tomates, conversaba con sus gallinas y se sentaba en su porche a observar la puesta de sol sobre los campos de agave de la hacienda Santa Luz, su hacienda, su legado. Veía a sus nietos correr por el patio de la casa grande y pensaba en la niña de 13 años que había llegado allí, temblando de miedo, aferrada a una muñeca de trapo. Pensaba en el hombre severo que, en lugar de robarle la inocencia, le había dado el don del conocimiento. Y pensaba en el joven enojado que se convirtió en el amor de su vida. Su historia era un círculo completo. La pobreza había dado paso a la abundancia, la ignorancia a la sabiduría, el miedo a un amor resiliente. Don Ernesto le quitó su infancia, sí, pero a cambio le dio las herramientas para construir un mundo. Alejandro llegó lleno de desconfianza, pero encontró espacio para la comprensión, la sociedad y una devoción que duró toda una vida. Y ella, la niña intercambiada por un costal de víveres, se había convertido en la matriarca, la raíz profunda que sostenía el árbol de su familia. Parte 25. El polvo y la memoria. Sentada en su banco de madera, con el sol de la tarde calentando sus viejos huesos, Ana Beatriz se miró las manos. Estaban arrugadas y manchadas por la edad y el trabajo en el huerto, pero eran manos que habían escrito sus primeras letras, que habían gestionado una gran hacienda, que habían sostenido la mano de su marido y que habían acunado a sus hijos y nietos. Eran manos que contaban su historia. El polvo de Querétaro, el mismo polvo que la vio partir de su casa de adobe, seguía danzando en el aire, pero ahora, para ella, ya no era el polvo de la pobreza y la desesperación. Era el polvo de la tierra que amaba, el polvo que contenía los recuerdos de cada estación, de cada cosecha, de cada vida que había tocado la suya. Sonrió, una sonrisa suave y serena. Su vida no había sido fácil. Había estado marcada por sacrificios, por elecciones difíciles y por dolores profundos, pero también había estado llena de una belleza inesperada, la belleza de aprender a leer la primera palabra, la belleza de ver una semilla brotar de la tierra seca, la belleza de un amor que creció lentamente, como un árbol robusto, ofreciendo sombra y cobijo, la historia que la gente contaba en el pueblo, la historia de la niña pobre que embrujó al viejo rico, era solo una pálida sombra de la verdad. Su verdad era más compleja, más dolorosa e infinitamente más hermosa. Era la historia de cómo la dignidad puede encontrarse en los lugares más oscuros, de cómo la bondad puede adoptar las formas más severas, y de cómo el amor puede nacer no de un relámpago, sino de un acuerdo silencioso para sobrevivir. El sol comenzó a ocultarse tras las colinas, pintando el cielo con los mismos tonos de naranja y morado de su primera noche en la hacienda. Pero ahora, la oscuridad que se acercaba no le traía miedo, le traía paz, le traía la promesa del descanso. Su largo viaje estaba llegando a su fin, pero su legado, como los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, seguiría creciendo bajo el sol mexicano, firme y grande. Fin de la narración. Y así, la historia de Ana Beatriz Juárez
como la propia planta de agave, muestra que del suelo más árido y de las circunstancias más difíciles puede brotar la vida más resiliente y el espíritu más dulce. Si este viaje por el corazón de México le ha conmovido, muestre su apoyo con un me gusta. Comparta sus reflexiones en los comentarios de abajo. ¿Qué parte del viaje de Ana le resonó más? Y por supuesto, si aún no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal para no perderse nuestra próxima historia, porque cada vida, como la de Ana, contiene un universo esperando ser descubierto.